Bienvenidos de nuevo al lado Bina. Hoy tenemos mucho de qué hablar porque el mercado está moviéndose con fuerza y hay señales muy importantes que necesitamos analizar juntos. Bitcoin está comenzando a confirmar una ruptura por encima de una zona de resistencia clave en el corto plazo. Y esto está siendo impulsado en gran medida por un short squeeze que sigue ganando intensidad. Cada vez se acumula más liquidez por encima del precio actual de Bitcoin, lo que obliga a los traders que apostaron a la baja a cerrar sus posiciones, empujando el precio aún más hacia arriba. Todo esto está ocurriendo en sincronía con el mercado de acciones de Estados Unidos, que también está confirmando una ruptura importante por encima de una zona que antes funcionaba como soporte y que ahora vuelve a cumplir ese mismo rol. Esto es una señal positiva tanto para las acciones como para las criptomonedas. Sin embargo, también existen algunas señales de advertencia que no podemos ignorar y de las que hablaremos más adelante. Además de Bitcoin, Ethereum también está mostrando un comportamiento interesante, ya que está rebotando desde una zona crucial en su gráfico de precios. Y por su parte, Solana está probando una área muy relevante que podría confirmar un nuevo objetivo de precio y abrir una nueva oportunidad de trading. Así que quédate hasta el final porque vamos a cubrir todo esto con detalle. Antes de entrar de lleno al análisis de Bitcoin y el resto del mercado cripto, necesitamos hablar del S&P 500, que es el índice bursátil más representativo de Estados Unidos. Si miramos el gráfico de 4 horas, podemos ver que durante el último día el índice ha logrado mantenerse por encima de una zona de soporte muy importante. Esta área ya había funcionado como soporte sólido durante varios meses a principios de este año y ahora, tras haber caído brevemente por debajo, el precio ha logrado recuperarla y está cerrando velas por encima de ella de manera consistente. Desde el punto de vista técnico, eso es una estructura alcista clara. Llevamos más de una semana hablando de este rebote y la realidad es que el escenario sigue desarrollándose tal como lo veníamos anticipando. Ahora bien, el mercado de acciones cierra los fines de semana, así que hasta que abra de nuevo el lunes no tendremos nuevas señales desde ese frente. Pero mientras este impulso se mantenga, lo más probable es que veamos más movimiento positivo tanto en acciones como en criptomonedas durante los próximos días e incluso semanas. Pasando ahora al análisis de Bitcoin en el gráfico semanal, el indicador de supertendencia sigue en rojo y todavía tenemos una divergencia bajista importante. Sin embargo, en el corto y mediano plazo, Bitcoin sigue respondiendo a una señal de sobreventa extrema que se confirmó hace más de un mes en el RSI semanal. La última vez que vimos una señal similar fue a mediados de 2022, y aunque eso no marcó el fondo definitivo del mercado bajista, sí generó un rebote alcista que se extendió durante varias semanas. Es muy posible que estemos viviendo algo parecido ahora mismo. Independientemente de si seguimos en una tendencia bajista de largo plazo, en el corto plazo el rebote podría continuar un poco más. En el gráfico de 3 días, Bitcoin está enfrentando una zona de resistencia muy importante que se encuentra entre los 72,000 y los 76,000 dólares. Esta es una zona decisiva porque todavía no hemos confirmado una ruptura por encima de los 76,000. Eso significa que podría haber algo de lucha en este rango, como ya lo hemos visto en las últimas semanas. Si nos enfocamos en el gráfico de 4 horas, podemos ver que Bitcoin tenía una resistencia de corto plazo entre los 71,000 y los 72,000 dólares. Durante los últimos días, el precio encontró mucha resistencia justo alrededor de los 72,000, pero hace apenas unas horas hemos comenzado a ver el inicio de una ruptura por encima de esa zona, con 2 cierres de velas de 4 horas confirmando el movimiento al alza.
El panorama de corto plazo sigue siendo alcista, aunque como siempre el precio no sube en línea recta. Es completamente normal ver pequeñas correcciones en el camino, como la que vimos hace apenas un día. Uno de los factores que está alimentando este movimiento al alza es la acumulación de liquidez por encima del precio de Bitcoin, algo que podemos ver claramente en el mapa de calor de liquidaciones. Lo que esto nos dice es que muchos traders siguen abriendo posiciones cortas a medida que el precio sube, sin creer en el movimiento alcista. Pero cuando el precio continúa subiendo, esas posiciones cortas se liquidan, lo que añade más combustible al alza. Básicamente estamos en un short squeeze prolongado donde la mayoría del mercado está equivocada y el precio lo sigue castigando. Sin embargo, hay que prestar atención a dos señales de advertencia. Primero, el RSI de 4 horas de Bitcoin acaba de entrar en zona de sobrecompra, lo que históricamente ha precedido pequeñas correcciones. No estamos hablando de un colapso, sino de un enfriamiento moderado. Segundo, está comenzando a formarse una divergencia bajista en ese mismo RSI, con máximos más altos en el precio, pero máximos más bajos en el indicador. Esto no está confirmado todavía, pero si el precio se enfría un poco, esa divergencia podría confirmarse. Por eso existe la posibilidad de que durante el fin de semana veamos algo de movimiento lateral o una pequeña corrección hacia la zona de $71,000 a $72,000, que esperamos funcione como soporte. Al inicio de la próxima semana, si el mercado de acciones sigue fuerte, lo más probable es que Bitcoin retome el camino alcista. En cuanto a Ethereum, en el gráfico de 3 días, todavía no ha confirmado una reversión de su tendencia bajista de largo plazo. Para eso, necesitaría cerrar de forma sostenida por encima de los $2,400. Eso sería la primera señal fuerte de un cambio estructural real. Por ahora, en el corto plazo, Ethereum está probando la resistencia entre los $2,200 y los $2,400. Lo positivo es que en el gráfico de 4 horas ya confirmó una ruptura por encima de los $2,200 hace unos días y desde entonces ha regresado a esa zona para hacer un retesteo exitoso, manteniéndola como soporte. Eso es exactamente la estructura que queremos ver, resistencia convertida en soporte. Además, tenemos un patrón de hombro-cabeza-hombro invertido activo con un objetivo técnico de precio alrededor de los $2,430, lo que representa aproximadamente un 8% de movimiento al alza desde los niveles actuales. Por su parte, Solana también está mostrando la formación de un patrón hombro-cabeza-hombro invertido en el gráfico de 4 horas, pero todavía no ha confirmado la ruptura. Para activar el objetivo de precio, necesitamos ver cierres de velas por encima de los $85.50 a $85.60 y que esa zona se mantenga como soporte. Si eso sucede, el objetivo técnico estaría alrededor de los $93, lo que equivale a un movimiento de aproximadamente el 9% desde el punto de ruptura. En el camino hacia ese objetivo podríamos encontrar algo de resistencia cerca de los $88 a $90, así que tenlo en cuenta. En cuanto a XRP, la tendencia de largo plazo sigue siendo bajista técnicamente, pero en el corto plazo el precio está rebotando desde un soporte importante alrededor de 1.30 a $1.35 y está formando mínimos y máximos más altos, lo que indica una estructura alcista de corto plazo. No esperamos un movimiento explosivo porque no hay catalizadores fuertes en este momento, pero sí un avance gradual hacia arriba con pequeños retrocesos en el camino. Y finalmente, Chainlink sigue dentro de un rango lateral entre soporte en $7.90 a $8.50 y resistencia en $9.50 a $10. Para que pueda considerarse un cambio en la tendencia bajista de largo plazo, necesitaríamos ver una ruptura y cierre sostenido por encima de los $10.
Por ahora seguirá moviéndose en correlación con Bitcoin y los principales activos del mercado. En resumen, el panorama de corto plazo sigue siendo alcista, aunque con posibles pausas o correcciones menores, especialmente durante el fin de semana. Mantente atento a las señales y recuerda que en ningún momento de este análisis estamos dando consejos financieros. Hasta la próxima en Kathy Invierte.